Ricardo Foster es filósofo, ensayista, de Carta Abierta, y están un poco metidos en esta discusión de la corrupción. Parece que se enojó hoy cuando le preguntaron por este tema en otra radio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, María? ¿Qué carajo? Me cansé, ¿sabes? Me cansé. Digo, yo quiero discutir otras cosas. No me opongo a discutir la corrupción, pero me opongo a que el periodista funcione como una especie de fiscal que interroga. Yo quiero discutir otras cosas. Me interesa discutir qué significa el debate en torno a la corrupción, pero me niego ya a esta lógica en la que siempre me preguntan qué pienso de la fortuna de Lázaro Báez. Yo le dije, mire, vaya y hágale un reportaje a Lázaro Báez. Yo soy un ciudadano común y corriente, que tengo una opinión, que tengo convicciones, que tengo una visión de la política argentina. Hablemos un poco de otras cosas, porque si no es un ahogo, es una asfixia. Pareciera ser que en la Argentina todo empieza y termina en el dinero o el no dinero de Lázaro Báez o las bóvedas imaginarias que están recorriendo el país entero. Bueno, de eso me cansé y por eso le dije lo que le dije. ¿Qué carajo sé cómo hizo la plata Lázaro Báez? Pero exactamente. Igual... No, y carajo es una palabra que no es una mala palabra. No, tiene que ver con popular. Tiene que ver con una parte del barco, ¿no? Hermano, ¿por qué no hablamos de otra cosa de vez en cuando? Para eso me llamás, digo, ya, ¿no? Bueno, pero ustedes sacaron un documento ahora en Carta Abierta, el tema de corrupción. Mañana sale en página 12, te lo recomiendo que la leas. Es una carta donde intentamos reflexionar nombres propios, sin golpes bajos, sin herir la susceptibilidad de nadie en particular, pero tratamos de reflexionar sobre la significación en la historia argentina de cierto denuncismo serial, de cierta lógica que apela a una mitografía muy compleja como la del avaro, la de las cajas secretas, la de las bóvedas, como ese imaginario del judío de la República de Weimar, llena de dinero, avaro, que guardaba el dinero del honesto pueblo alemán, y el modo como la prensa, los medios de comunicación a lo largo de la historia argentina, cierta prensa, recordamos, crítica de Natalio Botana, la forma que destrozó la figura del último Irigoyen. Es decir, tratamos de pensar o de discutir qué significa no el derecho, la obligación, el deber, el oficio, la profesión de cualquier periodista que quiere investigar lo que se le antoje, lo que crea conveniente, y me parece que ese es uno de los núcleos de la vida periodística. Pero cuando eso se convierte en algo sofocante, en algo que está de alguna manera desplegándose como una campaña salvaje, parece que era hora de decir que la democracia y la política pasan también por otro lado. Pero eso se viene diciendo, es la primera vez que aparece el tema de corrupción como un tema relevante en los medios de comunicación, en algunos medios, por supuesto. Sí. A mí continuo, no relevante. Está bien, pero a mí es una palabra amigable. No, es pero un bombardeo sistemático, como si lo único que sucediese en la Argentina fuese haber descubierto que cualquier contratista del Estado a lo largo de la historia argentina ha cobrado siempre precios mayores que los negocios privados. Esto es más viejo que Matusalén. No, bueno, pero hay un elemento... Perdón, ¿no? Hay un elemento para mí. Yo creo que este gobierno tiene una deuda enorme con todo lo que son los temas de ética pública y de transparencia. Conozco tu pensamiento y es interesante de hecho, es valioso. Yo creo que me parece que en gran medida el disparo acertado no va solo por ese lado, sino nos explicaría que en países donde hay una gran construcción de ética pública se haya estafado como se estafó a esas sociedades con miles de millones de euros y de dólares que se les condonaron a los responsables de la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, la especulación del capitalismo más brutal. Y ahí funciona una supuesta ética pública, controles sobre los gobiernos, vueltas a controlar a los gobiernos, y sin embargo, esos empresarios que no necesitan, o esos banqueros que no necesitan ninguna bóveda, solo apretan un botón, fugan miles de millones de dólares, lavan otros tantos miles de millones, porque nadie se pregunta dónde va a parar, por ejemplo, los 100.000 millones de dólares de la cocaína en Estados Unidos.
No, está bien. Digo, sí, pero una cosa no anula la otra. Me parece que tiene que haber una idea de que el funcionario público es un servidor público. ¿Seguro? Y que si uno se atiene simplemente a las declaraciones juradas de bienes, que lamentablemente hoy se publica una reforma, la supuesta democratización de la justicia coló. Vos, María, pero un segundo nomás, quiero terminar. No estoy de acuerdo que todos los funcionarios no solamente hagan una declaración pública al empezar, al salir, que haya un contralor. Estoy totalmente. No, bueno, pero eso se acaba de. No, pero déjame terminar un segundito. Sí, hubo un enorme retroceso en eso, que fue que acaban de modificar el único artículo importante de la Ley de Ética Pública que obligaba a presentar de formularios que eran públicos con mucho detalle, bajo la excusa de que ahora la van a presentar también legisladores y Poder Judicial, que estaban obligados y que en buena hora, ahora van a publicar solo la primera página del formulario de la FIP y todo lo demás es dato reservado, con lo cual esta instancia molesta que permitía descubrir cuáles eran las casas, los incrementos patrimoniales y demás, no existe más. Y esto está disfrazado bajo la mayor transparencia, la democratización de la justicia, colaron esto en la nueva Ley de Ética Pública, lo cual para mí es un retroceso gigantesco. Era la única política importante en materia de transparencia de la Oficina Anticorrupción. Eso no existe más, desde hoy en la República Argentina. En un gobierno que justamente se está discutiendo eso, y el otro tema que para mí es estructural es, si vos entras a gobierno como matrimonio con 7 millones de pesos y salís con 80 millones de pesos, nadie que ejerza la presidencia de la nación tiene tiempo suficiente. Bueno, no sé, hay gente que pasa una vida entera sin poder hacer 1 millón. Si yo hago 80 millones en 10 años y tengo otra ocupación, evidentemente la figura de Lázaro Báez no es un problema que es contratista, es que hace negocios con el matrimonio presidencial que incrementó de esta manera su patrimonio declarado. Esa es tu opinión. No, pero esto estoy dando datos. ¿Qué hace negocios con el matrimonio presidencial? Le compró una casa y le construyó unas casas para vender en un terreno a alguien que es contratista de la obra pública. Estoy dando datos, no estoy opinando de nada de la valija, estoy diciendo lo que dicen las declaraciones juradas de bienes de los Kirchner, No estoy entrando en ningún terreno. Que le construyó una casa. No. Estos negocios del Pozo. Le dio un terreno y en esos terrenos construyó unas viviendas que se vendieron. Producto de los cuales después, incrementó su patrimonio, el matrimonio Kirchner habiendo invertido en la construcción de casas en un terreno. Lo que digo es, un contratista de la obra pública del Estado haciendo negocios con el matrimonio presidencial no es deseable. Porque evidentemente yo no voy a tratar igual a un señor que no conozco al que me hace hacer un buen negocio. Y ese señor que me hace hacer un buen negocio probablemente me dé otro precio o no, pero no importa. Ya no puedo entrar en ese tipo de discusión. No fue un negocio oculto. Porque está en la declaración jurada de bienes, no sabemos en qué término fue el negocio. De la declaración jurada podemos... Hay una declaración que ya no existe más, que acaban de cambiar la ley para que eso no exista más. No, a ver, existe porque las juradas que ya se presentaron están como tales presentadas y por lo tanto fueron presentadas al conjunto de la sociedad y quienes quieran ver cómo se constituyeron los bienes, en este caso Cristina Kirchner. De una ley que los precedía y que cuando pudieron la cambiaron y eso ya no existe. Yo lo que quiero decir es que me parece que hay en materia de ética pública realmente muchos retrocesos muy significativos en lo que a mí sí me importa que el ejercicio del poder no sea una fuente de enriquecimiento. Bueno, vamos a decir que a nuestra sociedad, a nuestro Estado, le falta avanzar en una ley de ética pública que vuelva más transparente. Pero acaban de sacar una que retrocede hoy. Bueno, está bien, se retrocede, hay que exigir que el Parlamento vuelva a discutir y que vote una mejor ley de ética pública. Pero esta la impulsó la presidenta. Pongamos que estamos de acuerdo con eso, María, perfecto. ¿Cómo seguimos la lucha contra la concentración de la riqueza, contra el abuso del capital monopólico, contra la sobreexplotación, contra el trabajo negro? ¿Cómo damos una disputa política en el interior de una sociedad democrática por mejorar la distribución del ingreso? Digo, una vez que hablamos de la ética pública, que me parece importante también decirlo, también hay que señalar que en una sociedad se dirimen algunas otras cosas, más allá de la cuestión virtuosa o ética. Se dirime lo que tiene que ver con la apropiación de la riqueza por unos pocos, lo que tiene que ver con la construcción de modelos económicos impulsivos y que han excluido a una parte fundamental de nuestra sociedad. Pero yo creo que no están desvinculados, porque
porque por ejemplo, si la casa de Puerto Madero, donde la presidenta compra 2 pisos, la construyó el Banco Macro y Brito, cuando uno entra a deberle favores a un banquero, lo que quiero decir, uno se vuelve una persona vulnerable si tiene intereses personales en juego. Entonces la ética pública no está desvinculada de esta discusión. Cristina Fernández de Kirchner, que no es vulnerable ante ninguna persona en particular, depende ninguna corporación y ningún grupo económico. No, depende. Pero a ver, lo podemos ver en lo que ha venido sucediendo en la Argentina en los últimos años. Algunos sí, otros no. Contra algunos dio batalla, contra otros no dio ninguna batalla. Por ejemplo, los bancos, que es un sector no regulado en la Argentina, las telefónicas, hay miles de ejemplos. Sí, y entonces... Pues lo que digo es que si yo hago negocios... Vos ya sacás una conclusión. No, lo que estoy diciendo es que la ética pública no está desvinculada de esa pelea mayor en contra de las grandes corporaciones. Yo no digo que esté desvinculada, pero digo que la opción puramente moralista en la política, en general tiende a correrse de la disputa por el poder, por la distribución, por lo que verdaderamente define quién es el ganador y quién es el perdedor en la historia de esa sociedad. Ricardo, no te quiero interrumpir, pero... A lo largo de la historia de nuestro país, en general, la utilización del recurso a la moralización de las instituciones, a la lucha contra la corrupción, al salvataje de la República, de su envilecimiento autoritario y demagógico y populista, la experiencia de nuestro país es que esa retórica, en general, fue una retórica de la derecha y fue una retórica que precedió a los distintos golpes de Estado, con Irigoyen, con Perón, hasta con el propio Ilía. Ricardo, no te quiero cerciorar ni censurar, pero se me acaba el tiempo, siempre me pasa contigo. Te voy a invitar al piso, dale. Es una linda conversación. Yo creo que tienen que ir juntas, pero te voy a invitar al piso y lo charlamos con tiempo, porque... Dale, gracias. Chau.